Hola a todos. Hoy, bueno, tenemos a Iván Ávila como invitado especial para tratar el encuentro de hoy de el seminario Tecnociencia y Feminismo, lecturas de Donna Haraway. Iván Ávila casi no necesita presentación realmente, pero vamos a comentar brevemente su currículum, que es bastante extenso. Iván es doctor en filosofía de la Universidad de los Andes, magíster en filosofía también y en estudios culturales en la misma universidad. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses giran en torno a la biopolítica, la bioética, la ecología política, la teología política, las epistemologías críticas, los estudios postcoloniales, los estudios críticos animales y los estudios de género. Les recomendamos algunas de sus publicaciones para que las tengan en cuenta. Una de ellas es De la isla del Dr. Moreau al planeta de los simios, de 2013. También Rebelión en la granja biopolítica, Zootecnia y domesticación, de 2017. Y La cuestión animalista, una obra compilada, de 2016. Actualmente el doctor Ávila se desempeña como docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y es investigador postdoctoral en la Universidad de San Buenaventura. Bueno, Iván, esperamos entonces que podamos desarrollar este encuentro en tu compañía. Te cedo la palabra y recuerden que las preguntas las podemos ir haciendo hacia el final del encuentro. Buenas tardes, muchas gracias Micaela por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Bueno, yo quisiera proponerles un recorrido muy particular la tarde de hoy. Me gustaría en un primer momento realizar una suerte de contextualización de la apuesta de Haraway y también de la obra de Haraway, obra entre comillas, porque obviamente el concepto de obra es problemático a la hora de abordar una autora como Haraway. Justamente de eso hablaremos más adelante, pero quisiera en primer lugar contextualizar el trabajo entre comillas la obra de Haraway en su crítica a lo que podríamos denominar con otras autoras y con ella misma el falogocentrismo, la metafísica de lo mismo, o la tendencia en el pensamiento y la filosofía occidentales a cierto privilegio de la mismidad o la identidad. Entonces me gustaría en primer lugar partir con una contextualización bastante amplia en esa línea. Luego ir a los temas centrales que para mí recorren este segundo apartado, este segundo acápite de la segunda parte del libro Testigo Modesto, @segundo milenio, hombre, hembra, copyright, conoce, oncorratón, marca registrada. Y por último, pues me gustaría proponerles la lectura, pues una lectura colectiva de algunos fragmentos justamente de este segundo acápite de la segunda parte de este libro, para que de alguna manera conectemos pues las diversas ideas trabajadas en los dos momentos anteriores. Em, Ciertamente les propongo un recorrido algo tradicional, que de alguna manera va de lo general a lo particular. Esto se debe en parte pues también a mi formación filosófica. Pero bueno, esperemos que en el curso de la misma exposición este recorrido también se vaya de alguna manera deconstruyendo o desarmando solito. Esta es una estrategia por demás utilizada por la misma Donna Haraway. Donna Haraway muchas veces habla de, de, de cómo esta tendencia del pensamiento occidental a producir dicotomías jerárquicas concatenadas se deconstruye a sí misma, se desarma a sí misma, incluso en la repetición. Y ella misma en ese sentido ha propuesto algunas dicotomías para comprender las transformaciones del mundo contemporáneo en varios de sus textos, en diversos textos. Pero bueno, eh, sin más ni más, comencemos por la primera parte del recorrido, que sería la crítica que realiza Haraway a lo que podríamos llamar el pensamiento occidental dominante,
como la misma Haraway lo denomina, o la filosofía occidental en tanto una filosofía de lo mismo, o implicando una metafísica de la identidad, una metafísica de lo mismo, que está en relación con todo este tema también profundamente cuestionado de Haraway, de la reflexión, o lo que ella también denomina el produccionismo o hiperproduccionismo, que es inherente a este modo de pensamiento. Entonces, aquí quisiera hacer un gesto, si se quiere, muy haraguayano de realizar algunas conexiones de parentesco, de familia, entre dos autoras feministas que son justamente Haraway e Irigaray, Luz Irigaray. Para mí el pensamiento de Luz Irigaray ha influenciado bastante el trabajo de Haraway, aunque Haraway pues no lo diga lo suficiente o no la mencione con regularidad. Sin embargo, justamente en este acápite de esta segunda parte del libro Testigo Modesto segundo milenio, Haraway sí reconoce su relación, ¿no? con Irigaray, particularmente en lo concerniente a su relectura de Platón, que tiene que ver con la relectura que hace Irigaray, la relectura más creativa que hace Irigaray de la filosofía occidental en general, y no solo de Platón, y en particular no solo del mito de la caverna de Platón. Entonces, comencemos por intentar trazar algunas líneas que nos permitan identificar las principales características del pensamiento occidental como un pensamiento de la mismidad o de la identidad. Eh, yo creo que la principal característica, bueno, en primer lugar se podría decir que este pensamiento configura un gran sistema simbólico u orden discursivo, que de alguna manera siempre está presupuesto en los diferentes trabajos de Haraway. A ese orden discursivo, por economía del lenguaje, se le puede denominar falogocentrismo, un orden discursivo de carácter falogocéntrico. ¿Por qué se le denomina este sistema discursivo de esa manera? Básicamente porque se trata de un sistema discursivo, que además no es solo discursivo, pero se trata de un sistema discursivo que implica un privilegio sistemático de la mismidad o de la identidad respecto a la otredad, del mundo de lo inteligible respecto al mundo de lo sensible, del mundo de lo universal respecto al mundo de lo particular, y en donde lo mismo, lo idéntico, lo uno, lo inteligible, se identifica fundamentalmente con lo masculino, y también evidentemente con Dios, con Dios, pero con un Dios específicamente patriarcal, ¿no? Un Dios deudor de la tradición, de cierta tradición, pues que a grandes rasgos podríamos denominar judío-cristiana, ¿no? Monoteísta judío-cristiana. Entonces tenemos que el falogocentrismo, para Haraway, siguiendo en buena parte Irigaray, el falogocentrismo es un orden discursivo que implica un privilegio constante de lo mismo, de lo idéntico, de lo universal, de lo divino y en últimas de lo masculino respecto a lo otro, lo sensible, lo particular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas más importantes para, pues, yo creo que entender muy bien este texto de Haraway, el texto pues, que vamos a discutir el día de hoy, una de las cosas más importantes aquí en este punto tiene que ver con comprender que el primer polo de este conjunto de dicotomías jerárquicas concatenadas, es un polo que se entiende como un polo eminentemente creativo, como un polo eminentemente creativo, productivo. Es decir, la creación queda asociada en el pensamiento occidental dominante a lo uno, a lo mismo, a lo idéntico, a lo universal y en últimas, pues obviamente, a Dios y al hombre con H mayúscula. Entonces hay una conexión muy fuerte entre creatividad y unidad, o creatividad e identidad, creatividad y mismidad. Eh, Mientras que lo situado en el otro polo, lo situado en el polo de la otredad propiamente dicha,
es decir, de lo sensible, de lo particular. Obviamente allí estaría también lo femenino. Lo situado en ese polo tendría un carácter fundamentalmente pasivo, no creativo. Y esto es fundamental porque si hay una apuesta interesante en este texto de Haraway, y no solo en este texto de Haraway, es la de conmover precisamente esa tendencia característica del pensamiento occidental a asumir que hay un foco creador, hay un foco eminentemente creativo, productivo, y hay una serie de instancias fundamentalmente pasivas, carentes de agencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasa obviamente por toda la discusión que plantea Haraway en torno a la cuestión de la autoría, en torno a la cuestión de los derechos de autor, en torno a la cuestión de las patentes, y evidentemente en un contexto tecnocientífico, como ella misma dice, en un contexto tecnocientífico, estas discusiones se complejizan aún más cuando estamos hablando de cosas como la posibilidad de patentar la vida misma, de patentar la vida misma a través de la producción, por ejemplo, de los llamados ratones de laboratorio, y en particular de la oncorrata, bueno, es toda una figuración en el trabajo de Haraway, una figuración en el trabajo de Haraway que además hace parte de una familia extensa, una familia monstruosa, inapropiada e inapropiable, diría ella misma, en donde también se encuentran otras figuraciones como la figuración del cyborg, la figuración de las especies compañeras, que bueno, han sido traducidas como especies de compañía, pero yo prefiero la traducción especies compañeras. Por supuesto, también estaría allí la figuración del hombre-hembra, entre muchas otras figuraciones. Entonces, en este contexto tecnocientífico, este problema, que es un problema mucho más general, amplio, transversal al pensamiento occidental, de dónde está el foco de la creatividad, quiénes ocupan un lugar fundamentalmente pasivo, maleable, etcétera, etcétera, a ser intervenidos, a ser también reproducidos por quienes se suponen realmente tienen agencia. Ese problema general se ve complejizado, se ve complicado aquí en este texto de Haraway. Entonces quisiera destacar eso en primer lugar, ¿no? El problema de cómo el falococentrismo implica a su vez la discusión sobre el problema general de la creatividad en relación con la producción de estas dicotomías jerárquicas concatenadas, en donde lo creativo está del lado de lo uno, de lo mismo, de lo idéntico, de Dios y el hombre con H mayúscula, y lo fundamentalmente pasivo, carente de agencia, dispuesto a ser o producido o maleado, deformado, transformado, se encuentra del lado de la otredad, del lado de lo femenino, de lo particular, de la naturaleza, ¿no? En contraste con la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Haraway dice que estas dicotomías que son características del pensamiento occidental se han visto conmovidas por la misma práctica científica o tecnocientífica. Y aquí vale hacer una pequeña precisión. Cuando Haraway nos habla de tecnociencia, ella está haciendo alusión a un conjunto de dinámicas y de transformaciones del mundo contemporáneo, que empezaron por lo menos desde mediados del siglo XX y que pues llegan hasta nuestros días. Entonces la tecnociencia no es simplemente una tendencia a reducir las brechas entre la técnica y la ciencia, como se puede pensar desde las interpretaciones pues más digamos, simples del concepto, o sí, más simples del concepto, sino que la tecnociencia da cuenta de todo un conjunto de dinámicas y transformaciones en donde están inmersos diversos tipos de actores o actantes, para seguir, pues para utilizar el concepto de Bruno Latour, que también a veces retoma Haraway, y que son actantes pues humanos y no humanos, tanto humanos como no humanos, que se co-constituyen y transforman a través de sus diversas prácticas en diversos contextos, que son contextos militares, económicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnociencia para Haraway es una cosa muy, muy, muy amplia.
como también es muy amplia la idea de la red. Obviamente la idea de la red se retoma pues de la invención de la Internet, eh, pero termina dando cuenta es de un conjunto de relaciones tremendamente complejas, entreveradas, donde participan humanos y no humanos, y en la que la misma Haraway se intenta localizar o relocalizar constantemente. De ahí, pues, eh, @segundo milenio, que implica una ubicación no solo en el segundo milenio cristiano, como ella dice. Obviamente ella está constantemente dando cuenta de su ubicación en una tradición cristiana y occidental, ¿no? Por eso es que habla de segundo milenio cristiano. Y el arroba es muy importante porque el arroba es una dirección, es decir, es una localización específica. Entonces la localización específica no es solo en el segundo milenio específicamente cristiano, sino también una localización en la red, que redefine algunos de los elementos característicos de ese pensamiento cristiano, que hace parte evidentemente del pensamiento occidental dominante. Entonces Haraway intenta todo el tiempo localizarse, relocalizarse a través de estos conceptos como segundo milenio cristiano, como la red, como también a través del concepto de tecnociencia, entre otros. También está la idea del nuevo orden mundial, en fin. Todo esto tiene que ver con prácticas muy habituales en el trabajo de Haraway, que son, repito, prácticas de localización o relocalización, que continuamente la redefinen a ella misma, ¿no? Decir ella misma también es inadecuado en la medida en que la misma Haraway no se concibe como una unidad, sino como un efecto de múltiples prácticas y de múltiples actantes que se constituyen y están profundamente entreverados entre sí. Pero bueno, entonces ese sería el primer punto respecto a la cuestión del falococentrismo o la metafísica de lo mismo, la metafísica dominante en Occidente, el pensamiento dominante en Occidente. Segundo punto relacionado con el anterior. Tenemos, y en esto sí Haraway sigue muy de cerca a Irigaray, muy de cerca a Irigaray, tenemos que no solo el pensamiento occidental implica un constante privilegio de lo mismo, de lo uno, de lo universal, de Dios y el hombre con H mayúscula, respecto a la alteridad, respecto a lo otro, sino que, y esto es más importante aún, lo otro, lo que está en el campo de lo otro, y por lo tanto lo natural, lo femenino, lo sensible, lo particular, se han proyectado como meros reflejos invertidos o inacabados de lo uno, o de lo mismo, o del hombre, o de Dios. Esto es clave, esto es crucial para entender la crítica a lo que en Haraway aparece bajo la idea de la reflexión, que en Irigaray aparece bajo la idea de especulación, en Haraway bajo la idea de la reflexión. Pero lo que importa aquí es que el pensamiento occidental es un pensamiento de lo uno, un pensamiento de lo mismo, y por lo tanto es un pensamiento, y es un pensamiento que privilegia sistemáticamente al hombre con H mayúscula y al monoteísmo judío-cristiano. Pero a su vez es un pensamiento, o por eso mismo más bien, es un pensamiento monosexual. No es ni siquiera, no alcanza a ser ni siquiera un pensamiento en sentido estricto heterosexual. Esta es una disputa además que se desarrolla pues por parte de los feminismos de la diferencia sexual, que recogen a Irigaray y al pensamiento de Irigaray, con algunos planteamientos queer, pero queer, postfeministas, etcétera, etcétera, pero que en Haraway encuentra un punto, si se quiere, un punto, una localización, por decirlo de alguna manera, intermedia o más que intermedia en el entre. ¿Por qué? Porque Haraway está de acuerdo con que el pensamiento que ha predominado en Occidente es un pensamiento de carácter monosexual, en donde el hombre con H mayúscula no cesa de hablar de sí mismo, y en donde lo otro no es sino una proyección de lo mismo, y por lo tanto es lo mismo incompleto o inacabado. Lo otro,
la alteridad se concibe como lo mismo, incompleto o inacabado. Haraway no solo digamos, está de acuerdo con Irigaray en eso, sino que a su vez intenta producir una serie de figuraciones no orientadas a recuperar un pensamiento en sentido estricto hetero de la alteridad, sino un pensamiento que más bien yo llamaría de la multiplicidad, que es muy diferente a lo que plantea Irigaray. Aquí quisiera detenerme, quisiera detenerme 2 minuticos porque creo que esta discusión es teórica y políticamente hablando muy importante. Mientras Irigaray eh, le apuesta a que por primera vez en la historia, por lo menos en la historia patriarcal occidental, aparezca lo femenino, ya que lo femenino no ha sido sino una proyección de lo masculino, es decir, lo femenino se ha considerado como lo masculino inacabado, incompleto o invertido. Entonces, ya que Irigaray le apuesta a la aparición por primera vez de lo femenino, por primera vez realmente de la alteridad de las mujeres, una alteridad que en sí misma debe ser diversa, debe ser múltiple, de ahí que uno de los principales textos de Irigaray se denomine ese sexo que no es uno. Mientras Irigaray le apuesta a eso, Haraway le apuesta más bien, si se quiere, si bien reconocer eh, la alteridad femenina y su carácter localizado, corporizado, etcétera, etcétera. La apuesta es más bien por implosionar el pensamiento del dos y abrir más bien darle paso a un pensamiento de lo múltiple, de la multiplicidad. De ahí que justamente hable o haga alusión a todas estas figuraciones, a todas estas familias monstruosas, en donde por supuesto también están las mujeres en su multiplicidad. Mujeres que no implican ninguna unidad esencial de las mujeres mismas. Pero entonces Irigaray va a decir cosas como la siguiente. Irigaray va a decir, ya que las mujeres nunca han aparecido en sentido estricto, lo que tenemos que apostarles a una suerte de operación mimética. En Irigaray, en particular, en ese sexo que no es uno, en el libro Ese sexo que no es uno, esto aparece como un juego de mímesis lúdica, lo que Irigaray llama la mímesis lúdica. Es decir, la mujer repite el lugar que le ha sido asignado en el pensamiento occidental, pero esa repetición es una repetición orientada a la alteración. Por ejemplo, Irigaray dice cosas como las siguientes. En el pensamiento occidental, la mujer se ha entendido como lo oscuro, lo que es difícil de comprender, lo que tiene que ser iluminado y por lo tanto está presto a la apropiación, a la objetivación y a la mercantilización. Pero ya que la mujer ha sido concebida de esa manera, reiteremos en parte eso para escaparnos del carácter de mercancías. Entonces Irigaray dice, somos lo inacible, lo oscuro, lo que no se define fácilmente, pues adoptemos esa definición para lo femenino mismo. Entonces, ¿qué es lo femenino? Lo femenino es lo que no se puede definir fácilmente, lo que no se puede agarrar, lo que se escapa de toda tentativa de clasificación y por lo tanto de objetivación, de mercantilización, de intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una suerte de repetición del pensamiento occidental, que es un pensamiento patriarcal para Irigaray, pero con el fin de alterarlo, ¿no? Lo que otros autores y autoras llaman, por ejemplo, pues llaman iteración y también utilizan otros conceptos, ¿no? Esta estrategia de la alteración en la repetición. Y que pues más recientemente todo esto se ha popularizado, estas estrategias se han popularizado aún más con todas las ideas de performatividad, de parodia, etcétera, etcétera, que están presentes, por ejemplo, en Judith Butler, también en Karen Barat, que recupera a su vez a Donna Haraway y a Judith Butler, entre otras autoras. Entonces, si bien la estrategia de Irigaray es una estrategia de la mímesis lúdica, que reitera el lugar de subordinación para alterarlo, la estrategia de Haraway es más bien la de
una estrategia que tiene que ver con lo que ella llama la difracción. No se trata tanto de una alteración en la repetición, aunque también está eso en parte en el trabajo de Haraway, es decir, ella no renuncia a esa estrategia también está allí presente, pero no es la que privilegia, no se trata tanto de llevar a cabo alteraciones en la repetición, sino más bien de producir una suerte de aparición de lo múltiple que siempre está de alguna manera obturado por el pensamiento de lo uno. De ahí que no se trata de un pensamiento que refleje, sino que difracte, es decir, un pensamiento en donde se produzca una multiplicidad de rayos de luz, si se quiere, o de hilos prestos a nuevas conexiones que implican redefinir la vida misma en últimas. Eh, eh, Ahora, digo que la cuestión de la mímesis lúdica o de la alteración en la repetición también es una cuestión asumida por Haraway, también es una estrategia asumida por Haraway, porque, por ejemplo, cuando ella habla de la objetividad, alude a la objetividad o alude al testigo modesto, lo que hace es reiterar una serie de figuras que son parte de alguna manera no, que hacen parte del pensamiento científico de carácter patriarcal, pero la reitera para alterarlas. Seguramente esta discusión ya la tuvieron o ya charlaron en torno a esto, pero Haraway retoma, por ejemplo, la idea del testigo modesto, que sería Robert Boyle, ¿no? El padre, uno de los padres, de los llamados padres de la ciencia moderna, en particular de la química, y dice, no, Robert Boyle no es un testigo lo suficientemente modesto. Nosotras, hijas de la tecnociencia, hijas de la cultura científica, hijas de un modo de vida experimental, somos quienes llevamos a cabo prácticas de testificación realmente modestas en la medida en que aceptamos nuestro lugar mundano, nuestra localización mundana y aceptamos que todo intento de conocer la realidad implica alterar la realidad y alterarnos a nosotras mismas, dice Haraway. Entonces, fíjense que allí opera la estrategia de la alteración en la repetición. Se usa la figura del testigo modesto, de la modestia, incluso de la objetividad, pero se las usa para alterarlas, ¿no? Lo que termina entendiendo Haraway por la práctica de testificación, que por demás es una práctica también evidentemente asociada a la tradición judeocristiana y al pensamiento occidental en general. Lo que entiende Haraway por la práctica de la testificación, por modestia, por objetividad, es algo muy diferente a lo que se ha entendido tradicionalmente o de modo clásico. Entonces, allí también operan estos juegos de alteración en la repetición. Y esto lo va a hacer Haraway una y otra vez. De hecho, la idea de la figuración, la práctica de las figuraciones tiene que ver con eso. La práctica de las figuraciones tiene que ver con producir conceptos capaces de describir la realidad, pero que al mismo tiempo sean capaces de alterarla. Porque justamente Haraway asume que toda ciencia es ciencia ficción, es decir, toda ciencia es necesariamente creativa, solo que hay algunas prácticas que lo aceptan, otras que no, pero la ciencia nunca refleja en sentido estricto, la ciencia en sentido estricto nunca reproduce, siempre produce algo, siempre crea algo. Entonces las prácticas científicas son inherentemente creativas. De ahí que Haraway se tome muy en serio la idea de lo experimental y diga que los experimentos no simplemente confirman o corroboran una serie de hechos objetivos, una realidad distante del sujeto, sino que los hechos son literalmente hechos. A mí me gusta mucho esa idea de Haraway y el juego con el concepto de hecho. El hecho es hecho porque es algo real, pero es una realidad que no meramente está allá afuera del sujeto, una realidad que no se descubre sin más ni más, sino que es una realidad que se fabrica todo el tiempo. De ahí repito que las prácticas de conocimiento impliquen dinámicas de coproducción que involucran pues diferentes formas de agencia eh, de, de, de los actantes que estén involucrados en el proceso. Entonces,
Frente a esto simplemente quiero destacar la idea de que este pensamiento de corte falococéntrico es un pensamiento que proyecta a lo otro como lo mismo incompleto o inacabado. Entonces, la alteridad en sentido estricto nunca ha aparecido. ¿Por qué? Porque cuando se piensa a la mujer, se la piensa como un hombre invertido o inacabado, como por ejemplo lo hacía Aristóteles, ¿no? Ya Aristóteles en su momento concebía que las mujeres eran algo racionales, pero no lo suficientemente racionales como los hombres. Entonces, aquí qué sucede que de nuevo las mujeres se caracterizan como un hombre, pero como un hombre inacabado. Lo mismo ha ocurrido históricamente con los animales. Si lo propio del hombre es la cultura o el lenguaje, pues los animales o tienen poca cultura o lenguaje o en absoluto la tienen, ¿no? Carecen de cultura o de lenguaje, de lo que sea propiamente humano. Esto también ha aplicado para las poblaciones racializadas como indígenas, como negras, pero también para los niños, para las poblaciones pauperizadas, y en últimas para la naturaleza misma, ¿no? La naturaleza misma se ha visto como un otro extremo, una alteridad extrema, y en tanto alteridad como lo invertido o lo inacabado de Dios, del hombre, de lo mismo, de lo idéntico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es casual. Lo que dicen tanto Haraway como Irigaray es que precisamente esto es así debido a que el pensamiento occidental es un pensamiento asociado a la mercantilización de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, pero en general a la mercantilización de la vida misma. Es decir, el pensamiento occidental despliega una serie de dispositivos, de mecanismos que son mecanismos escópicos, mecanismos y dispositivos de visualización que intentan todo el tiempo objetivar, encuadrar, taxonomizar, fijar, distinguir, eh, 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 esos vivientes que han sido asociados a este gran campo de la alteridad de lo otro. Entonces, muy importante pues es muy importante destacar que aquí hay una relación muy fuerte entre el problema de lo visual, de lo escópico, y las dinámicas reflexivas, y que en últimas son dinámicas monosexuales y de la mismidad. Entonces, ahí, repito, una necesidad constante no solo de generar especulaciones o reflexiones en donde la alteridad es una mismidad invertida o inacabada, es decir, una suerte de espejo, de que se hable de la lógica especulativa o reflexiva, eh, muy conveniente al hiperproduccionismo de mercancías. Entonces, de ahí que no solo suceda eso, sino que sucede también que se despliega una serie de mecanismos, dispositivos, técnicas que son de visualización y por lo tanto de objetivación, de fijación, de taxonomización, no clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a eso, Haraway responde de diferentes maneras. Haraway dice, a diferencia de Irigaray, que por ejemplo empieza a privilegiar otros sentidos, que no sean el sentido de la vista, sino por ejemplo el sentido del tacto y hable del contacto, etcétera, etcétera. A diferencia de Irigaray, Haraway dice, reiteremos las metáforas de lo visual, de las prácticas de visualización que han sido pues, tan importantes para el pensamiento occidental dominante, pero reiterémoslas para alterarlas, para entre comillas, darles la vuelta, ¿no? Para producir otra serie de efectos. Y lo que llega a decir es que las diferentes, es decir, eh, frente a lo que ella llama el truco de Dios, ¿no? El observar sin ser observado, el ver desde ningún lugar, el de aparecer, en donde el sujeto cognoscente en el ámbito del conocimiento aparece como no marcado. Frente a eso, a lo que hay que apelar es a una suerte de perspectivismo generalizado, ¿no? En donde hay múltiples perspectivas, pero esas múltiples perspectivas implican eh, que siempre se está situado en entramados semiótico-materiales muy concretos, en donde se juegan diversas oportunidades de repartir de manera diferencial la vida y la muerte.
De ahí que Haraway termine relacionando su perspectivismo con lo que ella llama la biopolítica, en un sentido diferente al de Foucault, el biopoder e incluso el tecnobiopoder en algunos de sus textos, que no es otra cosa que estas prácticas mediante las cuales se definen y redefinen constantemente las oportunidades de vida y muerte de quienes están pues, profundamente entrelazadas, de estos vivientes profundamente entrelazados. Y cuando hablo aquí de vivientes, incluyo también a los objetos, a las cosas, ¿no? A lo que habitualmente se conoce como cosas. Este no es, aquí sí no estoy utilizando conceptos en sentido estricto de Haraway, pero es mi modo también de ver la cuestión. Eh, entonces, ese sería el marco más amplio en el que se inserta este apartado, sí, este apartado de la segunda parte de este libro de Haraway. Ahora, vamos al segundo momento del recorrido que les propuse inicialmente. Ya teniendo este contexto general, que es un contexto ante todo crítico, yo creo que este apartado logra condensar diferentes temas que son transversales a la obra de Haraway, que son transversales al trabajo de Haraway. Preferiría hablar más del trabajo de Haraway que la obra de Haraway, porque justamente en Haraway no podemos apelar a la idea de que existe un autor, y digo autor marcándolo sexualmente en masculino, no podemos apelar a la idea de que hay un autor que produce una obra y la tiene bajo su control, como si la obra fuera justamente un reflejo, una mera especulación de su mismidad y estuviera presta digamos, estuviera a su disposición, a su servicio, fuera una suerte de esclava fiel, ¿no? Entonces, aquí esa idea de autoría, de obra sometida al autor, con una cierta unidad, con una cierta sistematicidad, pues no aplica, no aplica en lo absoluto. Lo que hay es diferentes prácticas de autoría y de autorización que se juegan justamente en entramados muy complejos, en donde, como decía hace un momento, se redefinen constantemente no solo las oportunidades de vida y muerte, sino la agencia misma. Entonces, ¿cuáles serían estos aspectos, problemas, cuestiones centrales, o más bien transversales al trabajo de Haraway que aparecen de alguna manera condensados en este texto? El primero, sin lugar a dudas, es el de la localización, el problema de los conocimientos situados y la localización, en contraste con lo que ella denomina el truco de Dios, es decir, como dije hace un momento, la tendencia a hablar desde ningún lugar, la tendencia a hacer alusión a un punto de enunciación que aparece como no marcado, es decir, que desaparece del mapa, que no está en nuestras cartografías. Y para ello, Haraway inicia haciendo alusión y sirviéndose del concepto altuseriano de interpelación. Eh, así prácticamente comienza el texto. Quisiera leer ese fragmento. Haraway dice lo siguiente: mi auténtico hogar, de nuevo, práctica, ¿no? Haciendo alusión a esta práctica de localización o relocalización, mi auténtico hogar son las zonas imaginarias y ferozmente materiales de la tecnociencia. Como les decía, la tecnociencia es algo tremendamente amplio, no es simplemente eh, la articulación, la indistinción entre ciencia y técnica, sino que describe todo un conjunto de relaciones y dinámicas en las que nos habitan y habitamos. Entonces, mi auténtico hogar son las zonas imaginarias y ferozmente materiales de la tecnociencia, dentro de las que, querámoslo o no, tanto yo como otros miles de millones de personas de este planeta hemos sido interpeladas. Más adelante dice: estos tonos suenan aquí en mi deformación de la teoría del filósofo francés Louis Althusser respecto a cómo la ideología constituye sus sujetos entre individuos concretos, interceptándolos.
De acuerdo con Althusser, la interpelación ocurre cuando un sujeto se constituye como tal en el mismo acto de reconocerse o no como destinatario de un discurso. Althusser utiliza como ejemplo a la policía gritando, tú, si me giro me transformo en sujeto de ese discurso de la ley y el orden. De esta forma me encuentro sujeta a una poderosa formación. Más adelante precisa Haraway, la interpelación es un arma de doble filo por su potente capacidad de llamar a los sujetos a la existencia. Es muy interesante porque eh, en, en, en Althusser la interpelación tiene un carácter, sobre todo, evidentemente es un concepto crítico, pero que da cuenta de cómo los sujetos quedan sujetados y sujetados a la ideología. Sujetados, podríamos decir, utilizando conceptos de otros autores a determinados discursos, como la misma Haraway dice o afirma. Entonces se trata de dar cuenta de una práctica ante todo, si se quiere, eh, nociva de la que hay que sospechar, ¿no? La idea es como, hasta cierto punto, cómo desujetarse, cómo ir más allá de, de los juegos ideológicos que nos atrapan y nos envuelven y nos hacen, por ejemplo, normalizar determinadas realidades, ver el mundo como un mundo de cosas discretas, no conectadas entre sí, ahistórico, etcétera, etcétera. Entonces, en Althusser se trata de una práctica ante todo de sospecha. Y es muy interesante porque Haraway se aleja constantemente de ese tipo de prácticas que son fundamentalmente críticas, pero de sospecha y hasta cierto punto de negación del mundo mismo, de los aspectos, digamos, más pérfidos del mundo mismo o perjudiciales del mundo mismo. Y lo que ella intenta es eh, eh, mostrarnos que el mundo, bueno, en primer lugar, el mundo no puede ser meramente rechazado, es decir, no hay una actitud en ese sentido nihilista, para decirlo nichanamente, en el trabajo de Haraway. No se trata de negar el mundo, de sospechar de él, así sea para ir hacia otro lugar, pero no se trata, esa no es la actitud de Haraway. La actitud de Haraway es más bien la de intentar conocer el mundo y conocerlo siempre en su complejidad inherente, en donde, repito, las descripciones son siempre descripciones que alteran lo descrito. No hay una descripción puramente reflexiva o reproductiva en sentido estricto. De ahí que Haraway cuando investiga, por ejemplo, el funcionamiento del capitalismo contemporáneo, del mundo de las mercancías y los intercambios comerciales que implican la mercantilización de la vida misma, encuentra en ese mismo mundo ya alternativas, fugas, multiplicidades que escapan de las tendencias a la homogeneización, al encuadre, justamente a la objetivación mercantil misma. Por ejemplo, ¿qué dice Haraway respecto a la figura de la oncorrata o el oncorratón, que es ante todo una figuración marcada femeninamente, ¿no? Haraway dice todo el tiempo, mi hermana la oncorratón, o mi hermana la oncorrata, o mi hermana oncorratón. Esa figuración eh, eh, implica entender la vida como una vida de entrada artificial, es decir, la naturalidad de esa vida es su artificialidad, dice Haraway. Eh, eh, el oncorratón la figura del oncorratón es la figura, en primer lugar, de un organismo que solo tiene existencia en un conjunto de prácticas mundanas atravesadas por la tecnociencia, ¿no? Por un contexto tecnocientífico, inmersas más bien en un contexto tecnocientífico. Entonces se trata de un modo de vida muy particular, de un modo de vida indisociable, de un mundo que es inevitablemente tecnocientífico, en donde ya no hay posibilidad de apelar a una naturaleza inmaculada, a una biología pura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la naturalidad, repito, la naturalidad o lo natural para el oncorratón es su artificialidad, es ser artificial. Eh, pero por otro lado, se trata de un ratón de laboratorio, ¿no? Un ratón de laboratorio.
un llamado ratón de laboratorio. Y como ratón de laboratorio, pues es un ratón concebido como instrumento y también como mercancía, en esa medida pues está dispuesto para que se experimente sobre él, para que se lo use, y para aumentar las oportunidades de vida de algunos seres humanos. En particular, Haraway destaca las oportunidades de vida de algunas mujeres eh, que puedan llegar a ser afectadas por el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el oncorratón es un ratón que ha sido genéticamente modificado para que desarrolle cáncer y se pueda investigar en el cáncer. Eh, eh, Ahora, hay diferentes tipos de oncorratones y hay diferentes tipos de cáncer, evidentemente, y hay diferentes tipos de animales, llamados animales de laboratorio. Pero si Haraway se concentra en la figura de mi hermana, el oncorratón o la oncorrata o la oncorratona, es porque hay una conexión entre su vida en tanto mujer y la vida justamente del ratón. Es decir, hay algo que comparten, hay algo que conecta esas existencias y que hace posible no solo la explotación del oncorratón, sino también constituir un cierto parentesco, una suerte de familia monstruosa que sea capaz de conmover los esquemas habituales de pensamiento, de un pensamiento taxonómico, discreto, etcétera, etcétera, pero también los esquemas de cierto evolucionismo, que es un evolucionismo arborescente, de carácter lineal, que tampoco permite fácilmente el cruce entre especies, ¿no? Entonces aquí Haraway dice, ojo, mi vida está íntimamente entrelazada a la vida de la oncorrata. ¿Por qué? Porque yo en tanto mujer puedo eventualmente verme beneficiada del sacrificio de la rata. Pero no solo por eso, sino porque la rata es una rata transgénica, es decir, hay un intercambio, literalmente hay un intercambio genético de genes humanos y animales que hacen difícil distinguir no solo lo humano y lo animal en términos generales, sino particularmente la existencia de una mujer, de la existencia de este ratón de laboratorio. Entonces, la idea de la figuración, perdón, del oncorratón condensa muchas cuestiones a la vez. Entonces, en este texto de Haraway aparece de manera bastante fuerte esta idea de la localización y de los conocimientos situados, empezando por el tema de la interpelación, que diferente a lo que sucede con Althusser, Haraway utiliza para hacer alusión al modo en el que eh, en el que los diferentes seres o existentes nos constituimos semiótico-materialmente en el complejo mundo de la tecnociencia. Cuando Haraway habla de la interpelación, en realidad se está refiriendo a complejas prácticas performativas, a complejas prácticas en donde, repito, lo semiótico y lo material se coproduce constantemente en contextos de alta complejidad. Eh, Ahora, decía que a diferencia de Althusser, eh, Haraway prefiere ver los claroscuros de los diferentes contextos y las diferentes líneas de fuga alternativas que se abren en el corazón, como ella dice a veces, en el corazón de la bestia, en el corazón de lo peor del capitalismo, y por eso es que incluso llega a reivindicar, por ejemplo, el carácter de mercancía que tiene el oncorratón. ¿Por qué? Porque en contraste con ciertas tendencias humanistas, Haraway no apela al reconocimiento de la humanidad de las mujeres y de su alejamiento de lo animal, ¿no? Y del mundo de las mercancías, sino que asume que las mujeres, al igual que los animales, han sido históricamente mercantilizadas, eh,
han sido históricamente mercantilizadas. Su lugar no ha sido históricamente el lugar del sujeto propietario de sí mismo, de su propio cuerpo y del mundo, sino todo lo contrario. Las mujeres han estado, dice Haraway, en un lugar fundamentalmente proyectado como pasivo y dispuesto a la apropiación, en el lugar de mercancías. Esto es algo que también tiene en común con el trabajo, que Haraway tiene en común con el trabajo de Irigaray. Pero a diferencia, por ejemplo, de Irigaray, parcialmente de Irigaray además, Haraway dice, repensemos la figura de la mercancía, qué es una mercancía y qué es un intercambio. Lo que hay que hacer es ir más allá de las conceptualizaciones habituales de la mercancía y de los intercambios. Ella dice, yo me opongo a la mayoría de patentes sobre la vida, no a todas, dice ella. Porque rara vez Haraway se opone en bloque y de tajo a alguna cuestión. Pero ella dice, yo me opongo a la mayoría de tentativas de patentar la vida misma y por lo tanto de convertir la vida misma en mercancía y en producto creado por un sujeto cognoscente y un sujeto autor, un sujeto que es una suerte de pequeño dios en nuestro contexto tecnocientífico. Entonces Haraway dice, yo me opongo a eso, pero veo en la mercancía algo interesante, y es que la mercancía es siempre artificial. Así como sucede con la oncorrata, con la existencia misma de la oncorrata, las mercancías se sienten cómodas en el ámbito de lo artificial. Es decir, su naturaleza es ser entes artificiales, tener existencias artificiales. Eso no quiere decir que sean irreales, que sean irreales o que haya que, repito una vez más, apelar a una suerte de biología anterior a la artificialidad de seres como el oncorratón o de elementos, por ejemplo, como los elementos transuránicos, ¿no? Que también están aquí referidos en el texto de Haraway. Que de eso ahorita si quieren podemos charlar un poquito más. Haraway dice no hay que apelar a ninguna naturaleza anterior a la creación artificial, sino que nuestra naturaleza es ser artificiales, esa es nuestra naturaleza. Y la biología misma tiene un carácter ficticio, ficcional y ya artificial, la biología misma. Aunque la biología no lo es todo, ¿no? La biología hace parte de los procesos coproductivos de coproducción, pero también participan aspectos lingüísticos, también o semióticos, como ella misma dice, y aspectos de otra índole. Entonces hay una reivindicación, una cierta reivindicación del lugar de la mercancía, pero de una mercancía que de alguna manera escape a los intercambios capitalistas y genere nuevos tipos de intercambios. Intercambios que redefinan, una vez más, repito, las oportunidades de vida y muerte de los diferentes existentes involucrados. Entonces, ese elemento me parece fundamental y también me parece fundamental otro aspecto que es transversal a la obra de Haraway, que es el de los diferentes juegos de hilos, como ella dice ya desde este libro, desde esta serie de textos, pero que también va a retomar mucho más recientemente por ejemplo, libros como Staying with the Trouble, en donde nuevamente Haraway apela a los juegos de hilos. Estos juegos de hilos que son los juegos que se hacen con los dedos, en donde se trenzan diferentes figuras, se producen diferentes figuras a partir de justamente el juego con hilos en los dedos. Esa figura que recientemente ha recuperado también Haraway, ya de alguna manera está presente en este texto, en donde hace alusión a la existencia de diferentes hilos, que son también los hilos de la red, ¿no? De la red en donde ella se localiza, y que son hilos en donde participan humanos y no humanos. Entonces los hilos ya están aquí presentes, y los hilos no configuran nada diferente a lo que ella también denomina aparatos de producción corporal.
Es decir, para Haraway el cuerpo mismo siempre se produce en una confluencia de hilos de todo tipo, de hilos de carácter semiótico, biológico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos hilos que generan estos aparatos de producción corporal son a su vez las tecnologías de visualización, es decir, los lugares desde los cuales se observa, pero no se trata de una observación a distancia, que es como siempre se ha hecho alusión a la observación, ¿no? Si el sentido del ojo ha sido un sentido privilegiado en el pensamiento occidental, es porque permite el distanciamiento, a diferencia de otros sentidos como el tacto. Con el ojo yo me distancio y en la medida en que me distancio, produzco una forma, algo fácilmente aprensible y por lo tanto objetivable, mercantilizable, intercambiable, etcétera, etcétera. Entonces, en Haraway, la visión no es una visión a distancia, no es una visión que tenga la cualidad de separar al sujeto del objeto y por lo tanto de producir tanto al sujeto como al objeto, sino que la visión lo que hace es como una suerte de visión a ciegas o de visión táctil. Es decir, el modo de vida mismo es una tecnología de visualización, es una tecnología que nos permite relocalizarnos constantemente en el mundo. Y eso también aparece de manera fuerte en este texto. Aparece una y otra vez. Bueno, ya yo no sé cómo estemos de tiempo. No hay problema, Iván, puedes seguir disertando, si querés cerrar la idea. Porque también podríamos abrir a una discusión en este punto e ir involucrando más temas presentes en el texto, pero pues también para que la dinámica no se torne tan unidireccional, ¿no? Y tan magistral o expositiva. Pero pues yo podría seguir hablando, no sé, entonces como prefiero. Si querés, Iván, sí, o sea, pueden volcar las preguntas en el chat o si quieren pedir la palabra, levantar la mano ahí con el sistema de Zoom y hacer un comentario, una pregunta. Yo para romper un poco el hielo y seguir discutiendo con Iván, aprovechando que tenemos todavía un rato. Nada, primero agradecerte porque nos diste un mapa, me parece, o pudiste compartir con todos un mapa para navegar un poco este capítulo largo, que es, creo que el más embrollado del libro, ¿no? Y ese embrollo siempre tan productivo y tan sugerente en el que nos mete Haraway, nada, a veces puede ser difícil de navegar. No sé si los que están siguiendo el seminario lo habían podido leer, y en ese sentido tenían preguntas o demás, pero yo encontré la exposición de Iván como súper clarificadora para, digamos, identificar los nudos del argumento que está intentando hacer Haraway. Y en ese sentido, algo que tenía ganas de señalar también, que me parece importante del por qué propusimos o pensamos discutir este libro, tiene que ver con algo que venía diciendo Iván también, pero es la productividad que me parece tiene el enfoque de Haraway para sostener, ¿no?, ese aspecto crítico de sospecha en algún punto sobre los discursos tecnocientíficos, su relación con el capital, los peligros a los que nos somete, digamos, esta artificialidad del capital sobre la vida, pero al mismo tiempo hacer algo más que esa sospecha, ¿no? Hacer algo más que un rechazo a esa artificialidad y una huida a una mala biología, dice Haraway en un momento del capítulo, de lo natural y de su pureza. Y sobre todo también porque en el próximo encuentro vamos a trabajar particularmente sobre el fetiche genético y el problema del gen en el discurso tecnocientífico. Me parecía que estos pasajes que también traía Iván, ¿no? Cómo pensar la interpelación de otra forma que una interpelación solo ideológica, cómo pensar esa interpelación como material y por lo tanto como algo frente a lo que tenemos que hacer algo más que simplemente rechazarlo o criticarlo o sospechar de su función ideológica o legitimante. Son estos momentos en el capítulo donde Haraway está intentando pensar y nos invita a pensar no un rechazo a esta artificialidad de la tecnociencia, no un rechazo a este futuro, sino en un momento dice Haraway, tenemos que invadir el futuro, ¿no? Para hacer algo más o para resistir a esta mercantilización de los cuerpos, tenemos que invadir el futuro, ¿no? Atravesar el lenguaje de la tecnociencia, atravesar sus tecnologías
y preguntarnos no tanto cómo defender lo natural y su pureza, sino más bien qué otras artificialidades queremos construir, ¿no? Esto que decía Iván, de reivindicar la artificialidad de la mercancía en el sentido de que permite o podría permitir el artificio otras prácticas emancipatorias si las desconectamos de la lógica del capital, de la lógica patriarcal, digamos, de todos estos problemas que Haraway persiste también en pensar de conjunto. Es un capítulo que a mí me gustó muchísimo en ese sentido, y retomo entonces esa pregunta que también dice Haraway en algún momento del capítulo, cuando está hablando de la disputa por el control de los genes, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que la tecnociencia construyó y permite patentar, y permite intercambiar, y permite apropiar? Para preguntarnos, dice Haraway, no tanto cómo defender la naturaleza de los seres que ya existen, sino qué nuevos seres queremos construir, para quiénes los queremos construir, y a partir de quiénes. Y eso implica, como decía Iván, cómo queremos seguir construyéndonos como un artificio, ¿no? Reconocernos en esa artificialidad para poder pensarla y para poder gobernarla y articularla de formas mejores, más emancipatorias, más vivibles. Eso como para seguir la discusión, y si alguien quiere decir algo más o hacemos una ronda de intervenciones o quiere hacer alguna pregunta, tenemos todavía un rato, así que si Y alguno... respecto a eso me gustaría decir algo que quizás no mencioné en lo que acabo de apuntar, y es la importancia que bueno, desde textos como Visiones Primate tiene para Haraway lo que ella llama el universo SF, ¿no? El universo SF que condensa diferentes cosas, condensa la idea de ciencia ficción a la que hice alusión ahorita, en donde toda ciencia en realidad es ficción, porque los hechos están fabricados, siempre están hechos y no están simplemente dados, prestos a ser descubiertos, pero también combina, la idea de SF combina esto que Haraway llama el feminismo especulativo, o también la ciencia ficción específicamente feminista, en fin, que en últimas tiene que ver con reconocer que hay un fuerte enmarañamiento entre la realidad y la ficción. Es decir, la realidad misma es ficticia, la realidad misma es ficticia, y en la medida en que la realidad misma es ficticia, cuando ella piensa escenarios de futuro o imagina cosas, no se trata de un futuro proyectivo o de una imaginación proyectiva, que tendría precisamente el peligro, llevaría consigo el peligro de la dinámica reflexiva, o que irrigaría la lógica de la especulación. Es decir, cuando a menudo se piensa el futuro como un futuro que constituye un punto de llegada, lo que a menudo se hace, lo que se suele hacer es que se reproduce el presente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las figuraciones de ellas son figuraciones traídas del futuro, pero de un futuro que ya es presente. No es un futuro proyectado, proyectivo. Al igual que la imaginación, no es una imaginación proyectiva, sino una imaginación que es inherente a la realidad misma, porque toda realidad es ficticia y todo hecho, está producido, fabricado desde siempre. Entonces me parece fundamental rescatar esa cuestión, ¿no? De cómo Haraway transforma la idea misma de lo ficticio y del futuro y de la imaginación. Concibe esas ideas para mí desde un punto de vista materialista profundamente inmanente. Es decir, el futuro no está allá, el futuro ya está acá. La imaginación no es una imaginación proyectiva, sino que es inherente al despliegue mismo de la realidad, y así sucesivamente. Y eso pues se ve de manera bastante fuerte en este capítulo. Y me hace pensar, por ejemplo, en esta tendencia a la producción de, valga la redundancia, productos culturales, películas, series, a imaginar un futuro lleno de, un futuro distópico, ¿no? Un futuro pandémico, un futuro, en realidad es un futuro que ya estamos viviendo, sino que es un futuro que hiperboliza determinados aspectos de nuestra vida presente. Haraway se niega a eso porque ven es una lógica de la reflexión, una lógica que Irigaray sería especulativa. Pero que en Haraway, si bien es especulativa, se trata
de reivindicar una especulación, que es una especulación inherente a la realidad misma, no una especulación que proyecta un presente, aspectos de determinado presente, pero aspectos hiperbolizados y por lo tanto no fetichizados y que reproducen el presente mismo. Aunque en realidad no lo reproducen nunca en sentido estricto, pero sí reproducen ciertos privilegios, ciertas oportunidades de vida para ciertos sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quería apuntar esa cuestión. Gracias, Iván, por tu aclaración. Es un tema muy interesante y creo que quizás se puede vincular con una de las intervenciones que nos hicieron recién en el chat, que te voy a comentar. Dice Leticia Galicia, dentro de lo complejo del discurso de Haraway, ¿cuál sería el punto medular que impacta al feminismo y lo diferencia de cómo lo ve la cultura? No sé si quieres comentar un poco de eso, vincularlo con lo que venimos hablando. Perdón, ¿me lo podrías volver a leer? Sí. Dentro de lo complejo del discurso de Haraway, ¿cuál sería el punto medular que impacta al feminismo y lo diferencia de cómo lo ve la cultura? No estoy seguro de entender la pregunta. No sé si está Leticia para tomar la palabra y comentar un poco más su propuesta. Entiendo que se refiere a, bueno, ¿cuál sería la perspectiva de Haraway en torno al feminismo en vínculo a cómo generalmente se suele pensar, o la forma más extendida en que la cultura quizás, como muy amplio, suele entender el feminismo, el aporte de Haraway? No sé si te ilumino con mi interpretación. No, pues perfectamente. Bueno, yo diría que Haraway para mí es una autora inclasificable. Si uno intentar hacer una suerte de taxonomía de los feminismos, clasificación de los feminismos, Haraway estaría en los bordes, estaría en el entre de diferentes corrientes feministas. Y yo creo que ella misma deliberadamente adopta ese lugar, retoma elementos, por ejemplo, del feminismo de la diferencia sexual, como apunté ahorita con el caso de Irigaray, pero también critica muchos elementos del feminismo de la diferencia sexual. Lo mismo sucede con el ecofeminismo, recupera muchos elementos, pero al tiempo cuestiona muchos aspectos. Por ejemplo, dice que muchas corrientes ecofeministas apelan a una suerte de totalidad perdida que en realidad nunca ha existido. Cuando en todas estas discusiones sobre los organismos genéticamente modificados, y etcétera, etcétera, eh, y que ella, por el contrario, lo que intenta reivindicar es existencias que siempre son existencias fragmentarias, ¿no? Hechas de fragmentos de diferentes especies, de diferentes elementos, siempre impuras, etcétera, etcétera. Pero aún así, con muchas ecofeministas rechaza diversas prácticas de mercantilización y objetivación de la vida, por la vía, por ejemplo, de las patentes, aunque no rechaza todas las patentes. Entonces se sitúa ahí también, por ejemplo, en el ente. Ahora, a mi modo de ver, yo creo que Haraway, no sé, hay algunas críticas que le realiza a las ecofeministas que son, pues en donde no se toma en serio, por ejemplo, la concepción que muchas de ellas tienen respecto a la técnica. Muchas ecofeministas lo que dicen es, nosotras no rechazamos la técnica para apelar a una supuesta realidad inalterada o naturaleza inalterada. Lo que reivindicamos es una técnica, más bien podríamos decir, de carácter biomimético, que comprenda determinadas dinámicas biológicas y hasta cierto punto se adapte a ellas, ¿no? En donde haya transformaciones, pero transformaciones que no sean violentas con el devenir de la vida misma. Eso es lo que dicen muchas ecofeministas y que creo que pues Haraway se desentiende de ese aspecto y más bien prefiere verlas como meramente esencialistas, en fin. Entonces yo ahí me distancio de Haraway, pero el punto es que ahí también ella se ubica en el ente,
recoge elementos, pero también las cuestiona. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con, con la teoría queer, que bueno, ya el mismo concepto de teoría queer me parece problemático, pero el caso es que también hay muchos elementos que conectan a Haraway con lo que hoy se conoce como posfeminismo, xenofeminismo, teoría queer, etcétera, etcétera, en la medida en que hace alusión a un sujeto del feminismo como un sujeto que no existe a priori, sino que se configura en las prácticas, que es necesariamente múltiple, en donde se recuperan las experiencias femeninas, pero experiencias como siempre históricas y culturalmente situadas y nunca dadas de antemano, en donde la apuesta es una apuesta por la apertura y la transformación y la contaminación constante, ¿no? Es la apelación a lo alien que también está en Haraway. Haraway, de hecho, en este texto hace alusión en diferentes momentos a la figura de los vampiros, de los aliens, porque justamente son figuras capaces de atravesar reinos, de atravesar especies, ¿no? El vampiro se convierte en murciélago, pero el vampiro además chupa la sangre del otro, no hay una contaminación allí, un flujo de, hoy podríamos decir, viral, de bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, Haraway también apela mucho a la impureza característica de los discursos posfeministas, xenofeministas y queer. Eh, pero a veces también Haraway habla sencillamente como mujer. Dice, yo soy una mujer, además mamífero y además, es decir, pareciera que estuviera haciendo alusión en determinados momentos a una naturaleza tremendamente clásica. Yo tengo cuerpo de mujer y además de mamífero, y etcétera, etcétera. Que también está esa postura en algunas corrientes feministas. Entonces Haraway se ubica siempre en el entre y recoge elementos de múltiples prácticas feministas, pero lo cierto es que nunca sale del feminismo, es decir, nunca dice que el feminismo ha sido superado, que ya no sirve, o que la idea de mujer hay que desecharla sin más ni más. Eso sí es una constante en su trabajo. Um, Ahora, respecto a cómo se entiende de manera dominante el feminismo, si comparamos pues la concepción habitual del feminismo, que no sé cuál sería, porque también habría que situar eso, pero si intentáramos hacer una suerte de bosquejo de lo que a menudo se entiende por feminismo y lo comparamos con la práctica de Haraway, pues lo que podríamos decir es que Haraway se les escapa de las manos, es decir, se nos escapa de las manos porque no cabe en ningún lugar, no se deja clasificar, es muy difícil de clasificar. Y creo que ahí está justamente su riqueza, y es una riqueza que se expresa en su escritura misma, en su modo de vida, que también es muy interesante verla, echarle un vistazo a la misma biografía de Haraway, pero se expresa también en su escritura. La escritura es una escritura que no cabe ni en los estudios culturales, ni en los estudios sociales de la tecnociencia, ni en los estudios feministas, o caben todos a la vez. ¿No? No solo rompe con las disciplinas y los modos de escritura habituales de las disciplinas, sino que incluso rompe con la lógica de los campos, de los nuevos campos de estudio que son transdisciplinares o interdisciplinares. Porque uno no la puede ubicar ni siquiera en un campo concreto, no solo en una disciplina, sino tampoco en un campo. Entonces, en ese sentido, Haraway también siempre se nos escapa. Pero ojo, cuando Haraway se nos escapa en su escritura y en su práctica académica, lo que se nos está escapando es su forma de vida, porque recuerden que cuando ella habla de la producción de conocimiento, de las prácticas de visualización, de las perspectivas, está hablando de modos de vida. Entonces es su modo de vida el que se nos escapa a toda tentativa de objetivación, de clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé si eso ayude un poco a responder. Nos diste un panorama, así que yo creo que es un aporte. Te voy a leer otra pregunta que nos deja Verónica González. Ella dice, si es posible, Iván, desearía si puedes profundizar sobre la crítica a la práctica de la testificación que señalaras como diferente a lo tradicional, clásico, que en un momento mencionaste en tu charla, en tu disertación. Sí, sí, sí. Y también aparece en este apartado la idea de la testificación, que está mejor desarrollada eh,
si no estoy mal, en el capítulo anterior, en el capítulo justamente en donde Haraway recupera, recupera o lee críticamente la práctica de testificación de Robert Boyle, que pues es una figura importante pues para la ciencia, para la caracterización de las prácticas científicas y tecnocientíficas modernas. Haraway dice, la testificación tiene dos dimensiones. Una dimensión, si se quiere, de largo aliento, yo lo voy a decir en esos términos, aunque ya no lo dice de manera tan esquemática, pero tiene por lo menos dos dimensiones. Una dimensión de largo aliento, muy anclada en la historia del pensamiento occidental, en donde quien testifica es quien ha visto la verdad, quien ha pasado por un proceso, si se quiere, de revelación. Eh, entonces, la testificación tiene esa historia, está anclada en esa historia de largo aliento, si se quiere. Quien testifica es quien es capaz de dar cuenta de una verdad, y de una verdad que en últimas tiene que ver con el mundo de lo divino, ¿no? De lo celestial, en fin. Pero en términos modernos, las prácticas de testificación que están ancladas en esa historia de largo aliento se reeditan, se revisitan en las prácticas científicas, en las prácticas asociadas a la ciencia moderna, a través de una apelación a un modo de vida experimental. Entonces se trata de una suerte de inversión de lo que ha sido la tradición de pensamiento dominante en Occidente, pero de una inversión que implica una continuidad muy fuerte con esa tradición. Me explico, ¿qué quiero decir con esto? La testificación habitual dominante en la historia del pensamiento occidental implicaba una suerte de revelación que me sacaba hasta cierto punto del cuerpo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los momentos místicos en donde yo me acerco a la verdad porque me acerco a Dios, pero acercarme a Dios implica renunciar a mi cuerpo, implica negar mi cuerpo. Por ejemplo, evidentemente eso está en Platón, pero de otra manera también sigue estando en Aristóteles, que han marcado obviamente el pensamiento occidental, pero por ejemplo está de manera exacerbada en Plotino, un neoplatónico, uno de los grandes neoplatónicos, que abiertamente sentía desprecio por su cuerpo, y si sentía desprecio por su cuerpo, si llegaba incluso a sentir desprecio por su cuerpo, era porque solo saliendo del cuerpo se podía tener contacto con la divinidad, con lo uno, con la verdad misma. Entonces, esa es la historia del largo aliento. Para testificar, para ser un testigo fidedigno, hay que renunciar al cuerpo, negar el cuerpo, despreciar al cuerpo, y en esa medida, pues podemos acercarnos a la verdad, al bien, a lo uno, a Dios, al universal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con la verdad y con lo que Haraway llama a los inicios del modo de vida experimental? Lo que sucede es que la práctica de la testificación ya no mira hacia arriba, si se quiere, sino que mira hacia abajo. Es decir, ya no se trata de salir de nuestro cuerpo para tener contacto con la divinidad y dar cuenta de sus verdades, sino que se trata de mirar a la naturaleza misma a través de la experiencia de los sentidos. Obviamente todo esto se relaciona ya con la primacía de determinadas filosofías positivistas, empiristas o neoempiristas, etcétera, etcétera, en donde en todo caso, si bien ya no se sale del cuerpo en un escape hacia arriba, se sale del cuerpo, aunque ahora se trata de mirar hacia abajo, ¿no? Para utilizar esta metáfora un poco piramidal. Entonces miramos hacia la tierra, miramos hacia la naturaleza, experimentamos con ella, pero en todo caso seguimos negando nuestro cuerpo para acceder a la verdad. ¿Por qué? Porque testificar implica testificar de una manera objetiva, tal y como se asume tradicionalmente el concepto, es decir, desapareciendo todos nuestros intereses, desapareciendo nuestra subjetividad, desapareciendo nuestros deseos, desapareciendo, así haciendo tabula rasa
de nuestro contexto histórico y cultural, incluso de nuestros propios cuerpos, ¿no? Haraway, una de las cosas que dice Haraway es muy diferente ver con los ojos de un humano a ver con los ojos de un perro. Es decir, ser realmente, apostarle realmente a la objetividad, muy a diferencia de la concepción habitual o tradicional de la objetividad, implica dar cuenta incluso de la biología misma que contribuye a que veamos de un modo y no de otro. Vemos o no con telescopio, con microscopio, con ojos de humano, con ojos de perro. Todos esos artefactos y aspectos biológicos intervienen en el modo en que vemos. En nuestras prácticas de visualización y por lo tanto de testificación. Pero lo que se ha dicho en el contexto moderno dominante es que hay que hacer tabula rasa de todo eso, ¿no? El conocimiento es un conocimiento que nuevamente niega el cuerpo, como en la testificación tradicional dominante en el pensamiento occidental, pero esta vez niega el cuerpo para mirar hacia abajo y ya no hacia arriba. Entonces Haraway dice, aquí hay un avance. ¿Cuál es el avance? Que por lo menos ya miramos hacia abajo, es decir, tenemos contacto con el mundo. Ahora hay que, si se quiere, apuntalar ese proceso y hay que hundirnos más en la tierra. Justamente Haraway juega mucho con la idea de ser seres de la tierra, aterrados, vivir en el lodo, vivir, para decirlo con Irigaray, no hay que salir de la caverna, sino meternos cada vez más en la caverna. No hay que salir de la caverna de Platón, sino hundirnos en la obscuridad, porque la obscuridad también se puede ver, solo que se trata de una visión táctil, una visión que no separa el sujeto del objeto, sino que implica la constitución de lo que normalmente entendemos como sujetos y objetos. Entonces, la práctica de la testificación tiene por lo menos 3 momentos, o se podría organizar así. El momento en el que se sale del cuerpo para mirar hacia arriba, ¿no? Tener contacto con la verdad divina. Luego el momento en el que se sale del cuerpo, pero para mirar hacia abajo y experimentar las dinámicas de la naturaleza, la realidad, la mundana realidad. Y tendría otro momento adicional que sería el que propone Haraway, que es, no, la testificación no debe pasar por salir del cuerpo, por negar el cuerpo, sino por entender que toda testificación, todo dar cuenta de la realidad se hace desde el cuerpo y modifica la realidad, así como el cuerpo se ve modificado por la realidad misma. Y ese es el testigo realmente modesto para Haraway, que es un testigo que se toma en serio el modo de vida experimental. ¿Por qué se toma en serio el modo experimental? Porque ya no se trata de una experimentación aséptica que separa al sujeto y al objeto, una experimentación inmunitaria, sino una experimentación en donde realmente hay una transformación semiótico-material, ¿no? Experimentar implica siempre alterar la realidad, no meramente constatarla. Eso es lo que podría decir a grandes rasgos sobre la cuestión de la testificación. Bueno, Iván, te agradecemos y ahora Ale Olivas quería hacer una intervención, preguntarte algo. Te damos la palabra. Hola, hola, saludos desde Chihuahua, México. Ahorita con la pregunta que hacían sobre feminismo, pues también así un tanto confundida en torno a que cómo se percibe feminismo desde la cultura, ¿no? O sea, hay varias percepciones. Pero para situar redundantemente a Haraway, se me ocurría que pues claramente pues cae en marxismo, ¿no? Por la mercantilización del cuerpo y por la capitalización de la tecnología, pero pues también cae en feminismo interseccional por esa cuestión situacional. Entonces, el aporte nomás era esto, así como arrojar estas ideas para ver ustedes qué les parece. Eh, para mí, o sea, yo lo veo muy claro, así como en marxismo y en intersecciones, pero desde luego hay ciertas cosas que muy de acuerdo con Iván, se escapa totalmente porque encaja en tantas cosas y en ninguna a la vez. Pero bueno, pues poner eso sobre la mesa y ver qué se hace de ahí, ¿no?
Saludos. Iván, antes de que respondas, ya estamos sobre el cierre, así que leo la última pregunta que estaba en el chat, la resumo, digamos. Se preguntaban por la relación, vos habías nombrado a Karen Barad, que aparece en el capítulo, y se preguntaban por la relación entre Haraway y Barad, cómo funcionan sus teorías, digamos, en difracción, y en qué sentido Haraway puede ubicarse en una genealogía de nuevos materialismos feministas, digamos. Si querés, esas dos preguntas que están dando vueltas y después ya cerramos. Sí, respecto a la cuestión del feminismo marxista, Haraway se asume como heredera de una tradición feminista socialista, y lo dice en diferentes textos, pero hace alusión al feminismo socialista antes que en sentido estricto a un feminismo marxista. Ahora, hay un texto muy interesante de Haraway que se titula Género para un diccionario marxista, justamente, Género para un diccionario marxista, eh, en el que ella intenta dar cuenta de su localización, en tanto feminista socialista, pero a su vez de sus influencias y distancias y cercanías con otras corrientes del feminismo. Y allí habla de múltiples corrientes, de un montón. Y al final pues intenta como siempre localizarse, pero la localización de Haraway nunca es una localización fija. Cuando ella mejor dicho, se localiza, y uno cree haberla entendido, fijado, ella ya está en otro lugar y hablando de otra cosa. Entonces yo creo que eso es realmente lo interesante de su práctica, de su trabajo, entre muchas otras cosas, porque define un nuevo modo de producir conocimiento, que es un modo de producir conocimiento absolutamente vitalista. Y que si bien en el caso de ella se hace desde la academia, desde la universidad, hasta cierto punto es intolerable, indigerible por las prácticas dominantes en la universidad. ¿Qué es lo que sucede además con muchas autoras feministas, no solo con Haraway, que o están en los bordes o son continuamente expulsadas de los diferentes lugares en los que intentan producir conocimiento? Entonces, bueno, eso respecto a la cuestión del marxismo. También tiene sus críticas respecto al feminismo marxista. Para eso, repito, les recomiendo, si no lo conocen, el texto de Género para un diccionario marxista. Ahora, respecto a la cuestión de los nuevos materialismos, sin lugar a dudas, yo creo que Haraway es un gran referente para lo que se conoce como los nuevos materialismos, que en realidad para mí no son tan nuevos, son materialismos bastante deudores de una tradición subterránea en el marco del pensamiento occidental, que uno podría, eh, rastrear ya si seguimos, por ejemplo, autores como Deleuze, uno podría rastrear ya en autores como Lucrecio, Demócrito, ¿no? El atomismo antiguo. En fin, me parece que los nuevos materialismos no son necesariamente tan nuevos si uno mira estas corrientes subterráneas materialistas que son transversales al pensamiento occidental, y que siempre han estado en los bordes y han sido negadas, y etcétera, etcétera, y que han tenido apropiaciones también, digamos, dominantes, ¿no? No, es decir, hay una figura, una manera de ver al atomismo antiguo totalmente simplificada, simplista, pero hay una manera también de ver al atomismo antiguo que permite trazar una cierta línea de continuidad con lo que hoy se conoce como los nuevos materialismos. Entonces, bueno, más allá de eso, yo creo que Haraway efectivamente es un gran referente para lo que se conoce como los nuevos materialismos. Creo que en Haraway hay una suerte de materialismo inmanente, lo que con otros autoras podríamos llamar un materialismo de corte inmanente. No un materialismo mecanicista, no un materialismo organicista, no un materialismo, en fin, sino un materialismo específicamente inmanente. Y en ese sentido hay
creo que es una suerte de abuela, no sé si sea la mejor expresión, pero es una suerte de abuela de feministas justamente como Karen Barad. De hecho, Karen Barad, que sí está de lleno en la discusión sobre los nuevos materialismos, eh, intentando leer en perspectiva feminista muchos de los aportes de la mecánica, de la física contemporánea, en particular de la mecánica cuántica, de autores como Bohr, por ejemplo, que es fundamental para Karen Barad. Lo que intenta hacer Karen Barad es recoger algunos aportes de autoras como Haraway, de autoras como Judith Butler, y mostrar que en ellas no solo ha habido ya desde siempre prácticas profundamente materialistas, sino que intenta a su vez, si se quiere, darles, esto puede llegar a sonar horrible, pero creo que es lo que efectivamente hace Karen Barad, llega a darles una suerte de fundamento ontológico. ¿No? En Barad lo que hay es una propuesta ontológica que es producto de las prácticas que han llevado a cabo y ciertas conceptualizaciones que han llevado a cabo autoras como Haraway y Judith Butler, en donde, ¿qué es lo que fundamentalmente se recupera? El tema de la comodificación, el tema de que la realidad es una realidad en constante proceso, una realidad que siempre se expresa de manera múltiple y en donde los múltiples entes que componen esa realidad están en constantes procesos de modificación y comodificación. En realidad esa es la apuesta de Karen Barad, que está muy en sintonía con la idea también proveniente de la física cuántica, de que ninguna observación es una observación imparcial, sino que toda dinámica de observación implica alterar lo observado y verse alterado por lo observado. ¿Por qué? Porque la realidad misma es una realidad en constante cambio, múltiple, y cuyos elementos se comodifican también constantemente. Yo creo que eso es lo que afirma Karen Barad en últimas, en términos muy generales. Esa es la ontología materialista de Karen Barad. Y pues como se pueden dar cuenta, esas ideas ya están presentes en Haraway. Ahora, ¿qué es lo que me parece interesante de Haraway en contraste con una apuesta como la de Barad? Y esto pues sí ya es una opinión mía. Pues todo es una opinión mía en últimas también, pero eh, eh, esto es algo más bien bastante discutible, pero en lo que yo creo. Yo creo que Karen Barad intenta formalizar, intenta constituir una suerte de ontología, de hacer una suerte de fundamentación de carácter ontológico a partir de los aportes de autoras como Haraway y Butler, eh, que es algo a lo que la misma Haraway se ha resistido todo el tiempo. Entonces uno podría pensar hasta qué punto es conveniente formalizar la práctica misma de Haraway, la práctica, ese materialismo que se desarrolla en términos prácticos, hasta qué punto es conveniente formalizar eso en una apuesta que lleve la etiqueta de nuevo materialismo en fin. ¿No? Como sistematizar eso, convertirlo hasta cierto punto en sistema y en una nueva manera de comprender la realidad en su totalidad. Para algunas personas eso es claramente contradictorio o inconveniente. Para otras personas no, para otras personas es una disputa que se libra en el terreno justamente de la producción de conocimientos en el ámbito de la física, en el ámbito de la filosofía, en lo concerniente a las discusiones justamente ontológicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, allí hay todo tipo de posturas. Yo diría, para sintetizar, que Haraway practica lo que se conoce como el nuevo materialismo de autoras como Barad, lo practica todo el tiempo, pero se resiste a sistematizarlo y a darle una etiqueta que lo ubique como un problema específicamente ontológico, presto a la discusión filosófica. Eso es lo que yo diría. Bueno, muchas gracias, Iván. Estamos ya sobre el tiempo, así que además de agradecerte, hago un comentario y dos invitaciones para todos.
Primero esto último, ¿no? Pensar el lugar del materialismo y también el de la biología en Haraway también ayuda a pensar qué lugar ocupa en relación a los feminismos, ¿no? Bueno, hay cierta, en todas estas discusiones contemporáneas, una revisión de ese prejuicio antibiológico de cierto feminismo que intenta volver a pensar la biología más allá del biologicismo. Y ahí Haraway, como decía Iván, es esta abuela o pionera en ofrecernos conceptos, categorías, ideas, preguntas para encarar ese trabajo que es tan necesario. Y las dos invitaciones son recordarles que en 15 días nos volvemos a juntar para discutir el capítulo de Gen, el primer capítulo de la pragmática, que vamos a exponer desde el colectivo BIOS, que venimos trabajando en algunas de estas cosas, así que vamos a compartirles un poco nuestras lecturas. Y la segunda invitación, recuperando esta pregunta por el futuro y para poder seguir pensando juntos cómo invadir el futuro como nos propone Haraway, es que la semana que viene, el martes, vamos a estar haciendo una presentación y discusión del libro de Martín Arboleda, Gobernar la Utopía, donde algunas de estas cosas, ¿no? Sobre cómo recuperar el futuro, qué relación establecer con las tecnologías y las técnicas de planificación que no sea de simple rechazo, sino de apropiación emancipatoria, van a estar también en juego, así que están todos invitados, invitadas a ese encuentro. Así que nada más, ya estamos un poco pasados de tiempo. Agradecerle de nuevo mucho a Iván y a todos, y nos encontramos el martes que viene, si quieren, y el próximo. Facundo, una cuestión Sí, adicional antes de que nos vayamos respecto dale. a los nuevos materialismos. Creo que me parece importantísimo destacar que muchas de estas discusiones sobre los nuevos materialismos que se dan en perspectiva feminista recuperan todo el tiempo la idea de concebir, de reconceptualizar la materia como una materia no meramente pasiva, que es como se ha concebido en la historia del pensamiento occidental, sino como una materia que es creativa, inherentemente creativa, en que se expresa siempre de forma múltiple. Eh, y que todo eso va a tener que ver con las ideas más contemporáneas de Haraway en torno, por ejemplo, a la redefinición de la idea de, o más bien, la apuesta por ir más allá de la idea de la autopoiesis de la vida, de autores como Humberto Maturana, ¿no? Por unas dinámicas que ya caracteriza como de simpoiesis o simpoiéticas. Es decir, la vida se autoproduce, pero se autoproduce siempre en relación con. Entonces se trata de una materia activa, de una materia viva, en donde lo que compone esa materia viva o las diversas, múltiples, irreductiblemente múltiples expresiones de esa materia viva, son capaces de producir algo más siempre en relación con, y no de una manera soberana, ¿no? Autotélica, autorreferida, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es fundamental también para los nuevos materialismos y tiene que ver con una mirada específicamente o especialmente feminista. Bueno, muchas gracias Iván por el último comentario también. Y bueno, nada, de vuelta, saludarlos a todos, a todas, a todes, y nos encontramos el próximo encuentro.